propósito de cumplirse el 50 aniversario de la gesta de abril de 1965, este programa, este matinal y este Canal 4 RD, pues se une a las celebraciones oficiales y nacionales a propósito de estos acontecimientos. ¿Qué mejor personalidad invitada a este espacio para no solo testimoniar, sino para darnos la visión del historiador sobre estos acontecimientos que con el paso del tiempo se envuelven en una cierta bruma, ya no solo del olvido, sino de las nuevas lecturas que ofrecen, ya sean protagonistas o historiadores o opinadores de los acontecimientos históricos. Está con nosotros el distinguido profesor, historiador y político, doctor Euclides Gutiérrez Félix, a quien damos pues la bienvenida a este matinal de Ojalá, dedicado a la Guerra de Abril. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Me alegra encontrarme con ustedes, particularmente con el director de la emisora, un viejo compañero de años. Y estoy a la disposición de ustedes. Creo que es importante, pues, recordar. Yo creo que buscando la forma de actuar o de hablar apegado a la verdad. Porque, sin lugar a dudas, el acontecimiento político, militar más importante de la historia contemporánea nuestra en el siglo pasado fue este hecho. No solamente en nuestro país, porque ese levantamiento militar apoyado por el pueblo despertó unas simpatías extraordinarias, no solamente en América, en el mundo entero. No me gusta hablar de esas cosas, tal vez, pero después de la guerra del 65, yo viví casi 3 años fuera del país porque no me dejaban entrar. Yo fui miembro de la comisión, de la delegación de la República Dominicana a la primera conferencia de solidaridad de los pueblos de Asia, África y América Latina, la tricontinental, que se celebró en La Habana, que fue un acontecimiento extraordinario. Fuimos Guido Gil, que presidía la comisión, Asdrúbal Domínguez, Cayetano Rodríguez del Prado, Carlos Cabral, Amiyama. Éramos 3 catorcistas, uno del PSP, que era Asdrúbal, y Cayetano Rodríguez, que es el otro sobreviviente, que era el secretario general del MPD. Y fue un honor para nosotros extraordinario, pero un reconocimiento al verdadero héroe de ese pueblo, de esa gesta, que fue el pueblo dominicano. Yo no creo en los heroísmos solos, ¿no? El papel de los hombres en la vida de los pueblos es un devenir. Lo que realmente tiene importancia es la lucha de los pueblos por su soberanía, su independencia, un mejor sistema de vida, etc. Pero en Cuba, en una conferencia donde había cerca de 600 delegados del mundo entero, personajes que después llegaron a la presidencia de sus países, como fue el caso de Salvador Allende, de los uruguayos, que fue presidente ahora, de los Mujica, de los Tupamaros, y personajes extraordinarios. Estaban los hermanos Ortega de Nicaragua, Daniel y Humberto, Turcio Lima de Guatemala, y de África, comenzando por aquel dirigente africano de la colonia de Portugal, Amílcar Romero Cabral, Amílcar Cabral, un hombre inteligentísimo, políglota, que lo mataron después. Bueno, y los vietnamitas, pero lo que realmente nos conmovió a todos nosotros fue el reconocimiento que le hizo esa conferencia a Vietnam y a la República Dominicana, nada más. Los 2 pueblos más valientes del mundo, decían ellos, todos los que hablaban, comenzando por Fidel Castro, que era el anfitrión. A mí me tocó el honor, la distinción de presidir la Comisión de los Asuntos Urgentes, los asuntos de guerra, que tenía 170 delegados. Inclusive hubo al inicio un conflicto,
con el problema del revisionismo, la posición de China, de la Unión Soviética. Y Fidel, que se las trae, hizo una reunión con los delegados políticos, los más políticos, de todos los países americanos, porque dijo que la conferencia iba a fracasar. Y entonces él mismo designó a la delegación dominicana y a la delegación vietnamita para que tomaran la decisión. Nosotros nos reunimos, los vietnamitas se reunieron y vinieron, cabezados por el que era viceprimer ministro de Vietnam en aquel momento, y dijeron que ellos apoyarían la posición dominicana. Y nosotros dijimos que lo que habíamos hacer era apoyar a Cuba para la conferencia no fracasara, que fue una distinción de los vietnamitas, porque este hecho, como les decía a ustedes, conmovió el mundo. Realmente, ni Juan Bosch, que fue el que autorizó a Rafael Fernández Domínguez en abril de 1963, Rafael Fernández Domínguez era el comandante de la base aérea de San Isidro, era teniente coronel. Rafael fue un muchacho muy diferente a muchos de esos muchachos hijos de militares, como fueron los Camaño también. Nunca anduvieron en los séquitos de los Trujillo, eran guardias. Ludovino, el papá de Rafael, era un hombre muy severo con los hijos. Y los Camaños, pues ni hablar. Fausto era tan severo o más que Ludovino. Y nunca los hijos de guardia, que nos nacimos alrededor del centro de enseñanza, que es donde está el Palacio Nacional ahora. Francis nació en la Doctor Delgado, Rafaelito se crió, él no nació, él nació en Santiago, pero se crió aquí en la Máximo Gómez, por ahí, por los lados del Teatro Nacional, del otro lado de la calle. Coquito Montero, que murió, el pobre, nació en la Doctor Báez, comenzando la calle. Yo nací en la Doctor Báez entre la César Nicolás Penson y la Moisés García, que la gente cree que yo soy montecristeño, pues yo me crié en Montecristi. Éramos muchachos que vivíamos jugando alrededor del centro, ¿no? En estas calles de por ahí. Y por aquí donde está este edificio, esto es La Esperilla, esto no es Gasco. Estaba lleno de palomas y de tórtolas y cosas. Pero ya después de los 8 años, yo andaba con un guardia que me cuidaba, porque peleé en el Parque Ramfi, que es el Parque Otto, con un muchacho que era más grande que yo, y me quité el patín y le di un patinazo ahí, hubo que darle 12 puntos en la frente. Y entonces me tiraron a la piscina con los patines puestos. Y mi papá prohibió que anduviera solo. Entonces me cuidaba un guardia que se murió, Leandro Lépido Lozada Gullón. Fue un dirigente, se hizo abogado, reformista, muy importante. Él y Quillón Almonte Mayer, los dos andaban conmigo siempre. Bueno, lo que quiero decir es que estos muchachos, los Camaños y los hijos de Ludovino, eran muchachos diferentes. Hicieron su bachillerato, ingresaron al ejército. Inclusive fueron enviados a los Estados Unidos a estudiar y a Panamá. Rafaelito era el comandante de la base. Y se le presentó a Juan Bosch, que era el presidente de la República, cuando se promulgó la Constitución del 63, que ni fue la Iglesia ni fue la Unión Cívica. Toda esa oligarquía y esa reacción encuadrada, dirigida por los americanos, que no querían a Juan Bosch, lo aceptaron, pero no lo querían. Juan Bosch le ganó las elecciones como un maestro político que era, desde luego. Y Rafaelito fue y se le presentó. Yo tengo eso grabado en la voz de Juan Bosch. Se le presentó a don Juan y le dijo: yo he venido a informarle, presidente, que hay una conspiración en los cuarteles en contra de su gobierno. Y Juan Bosch le dijo: ¿y qué podemos hacer? Y Rafaelito le dijo: autoríceme a formar un movimiento de militares constitucionalistas para defender la Constitución. Y Juan Bosch lo autorizó. Sí, que en el 63, por Dios. Toda esa gente que está hablando sin saber, sin tener idea de nada. El jefe político de ese movimiento era Juan Bosch. Era para reponerlo a él en la presidencia de la República. Y Juan Bosch lo autorizó. Y entonces Rafaelito fundó ese movimiento,
Hay por ahí un volante que tiró la Fundación Fernández Domínguez, donde están los 12 fundadores del movimiento constitucionalista. Eso eran militares nada más. Bueno, eso fue en el 63, un gobierno despótico, corrompido, que mató a Manolio y a sus compañeros cuando era innecesario matarlos, porque venían a entregarse, a rendirse. Lo mataron con las banderas blancas en la mano, con unas camisillas blancas. El único sobreviviente de verdad de las manacas se llama José Daniel Ariza Cabral, que fue el que se negó a entregarse y a bajarla, y está vivo. Acaba de publicar un libro donde reseña todo eso. Todo lo que ustedes oyen hablando pendejadas en la televisión, se mintiendo y hablando mentiras, y que con una gorra del 14 de junio. José Daniel Ariza, que los vio desde arriba donde estaba, cuando estaban matando a los muchachos, a Manolo y a los compañeros. Es importante, Clive, dejar eso establecido, que el movimiento constitucionalista es previo a la Revolución de Abril, porque hay gente que cree que se forma a propósito de la Revolución de Abril. No, por Dios, eso fue desde abril de 1963. Yo creo que la Constitución se promulgó el 30 de abril. Y al otro día, al ver Rafaelito Fernández, que no fue ni la iglesia, ni los diputados de Unión Cívica, ni de la oposición al acto, se sintió sospechoso y molesto. Y entonces comenzó a averiguar. No había un movimiento ya en el que estaba Wessing y todo ese grupo metido, manejado por los norteamericanos, por la embajada. Era para tumbar el gobierno. Entonces, ese movimiento se comenzó, ¿no?, funcionar. Yo decía, un gobierno corrompido, lleno de malquerencias y de cosas, incapaces totalmente, porque Donald no era un asesino, pero Donald era un hombre de negocios. ¿Qué sabía Donald de política? La política es un oficio, señores. La política es un oficio. Bueno, entonces ese movimiento se fue extendiendo, se incorporaron otros militares, un grupo numeroso. Yo les voy a dar a ustedes ahorita un volante que tengo ahí donde están los nombres. Miren. Ahí están los 12 fundadores de ese movimiento militar constitucionalista. ¿Podemos leerlo? Sí, vamos, yo te lo voy a leer. Teniente Coronel Ejército Nacional Rafael Tomás Fernández Domínguez, Mayor Roberto Antonio Cabrera Luna, de la Fuerza Aérea Dominicana, Capitán Héctor Enrique Lachapelle Díaz, Fuerza Aérea Dominicana, Capitán Fernando Rafael Cabral Ortega, Ejército Nacional, Capitán Fuerza Aérea Dominicana Rafael Armando Quiroz Pérez, ese fue otro. Todos esos muchachos estudiaron en los Estados Unidos. Primer Teniente Fuerza Aérea Dominicana Berto Gabriel Genao Frías, Primer Teniente Fuerza Aérea Dominicana Lorenzo Ascensión Silverio, que está vivo, Primer Teniente Fuerza Aérea José René Jiménez Germán, Primer Teniente FA Gerardo Brito, Primer Teniente FA Freddy Piantini Colón, Teniente FA Máximo Antonio Almanzar García y Primer Teniente Fuerza Aérea Antonio Ernesto González González. Se le dicen un apodo, el gato. Son alto él, muy bien parecido, cosa buena. Estos son los fundadores de ese movimiento, que se fundó en mayo, porque fue el último día, creo, de abril, que fue Fernández Domínguez a hablar con Juan Bosch. Y en mayo se fundó ese movimiento. Muchos de ellos fueron retirados de las Fuerzas Armadas y otros como Rafaelito. No aparece Francis Camacho. No, pero Francis... No, Francis entra en diciembre de 1964. Que voy a hablar de eso, ¿no? Francis está aquí, ya después. Él y está Fernández Domínguez y se explica, ¿no? Porque ellos eran contemporáneos. Francis le llevaba un año a Rafaelito. A Rafaelito lo extrañaron después del golpe, que tumbaron el gobierno. Bueno, pero ese movimiento se formó
Don Juan fue expulsado del país. Camaño llevó al barco a Don Juan. En el barco que Don Juan fue sacado, el teniente coronel de la policía mayor que iba era Francis Camaño. Entonces, el gobierno de facto del triunvirato, un gobierno entreguista, malversador, corrompido, malversador, se robaron todos los bienes, o la inmensa mayoría de los bienes que Trujillo acumuló a expensas del trabajo del pueblo dominicano, que Trujillo decía, la política me ha hecho rico, pero ese dinero es del pueblo dominicano, tendrán que darle su destino, ese dinero quien me lo dio con su trabajo fue el pueblo dominicano. Todas esas mentiras que hablan es para esconder eso. Trujillo dejó el equivalente a 350 millones de dólares de esa época. ¿Dónde están todas esas? Yo fui director de corte, señores, ¿y dónde están todas esas empresas? ¿Quién las tiene? Y las tierras que dejó, y las casas. Trujillo no tenía dinero fuera del país, porque Trujillo decía, yo lo digo en mi libro, Trujillo, Monarca sin Corona, que va ahora a su 5ª edición en 6 años. Trujillo le dijo a Anselmo Paulino, yo tengo mi dinero donde mis ametralladoras lo protegen. ¿Sabe? Se lo robaron todo eso. Entonces ese proceso fue un proceso de lucha permanente contra el triunvirato, huelgas, movimientos, bueno, infinidad de cosas. Nosotros vivíamos en los tribunales defendiendo a los perseguidos por el gobierno de facto del triunvirato, donde había gente buena, ¿sabes? Pero había gente muy mala también. En octubre de 1964, en octubre, no antes de octubre, creo que fue en septiembre, yo tenía un primo que se llamaba Luis Félix Abreu, Papito, que era capitán del ejército, considerado en su época el mejor instructor de su grupo del ejército, hijo de un tío abuelo mío, Luis Félix Silva, que era también oficial del ejército y fue teniente del ejército francés, como lo fue mi abuelo, porque eran hijos de francés. Fueron a hacer el servicio militar obligatorio a Francia y allá le acogió la Primera Guerra Mundial. Tuvieron que involucrarse en eso. Bueno, y fue a verme, Papito, y estaba fuera del ejército, el pobre. Ese es tío de ese que es jefe de la Marina ahora, del Mundo Félix Pimentel. Y fue a verme a mi oficina, que estaba en el Conde, esquina 19 de marzo, en el edificio del Palacio, mi oficina profesional. Me dijo, mira, yo vengo de la base aérea de San Isidro. Me decía Euclidito, ¿no? Como era el diminutivo propio, como mi padre se llamaba Euclid. Y hay un movimiento en el seno de las Fuerzas Armadas del Ejército para tumbar el gobierno. Digo, ¿quién te dijo eso? Me dijo, Enrique Pérez y Pérez, que tú sabes que somos del mismo grupo, pertenecía al mismo grupo de cadetes. Enrique era en ese momento el jefe del servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea. Y yo, cuando recibí la información, le pedí a una comisión del 14 de junio que nos reuniéramos. Nos reunimos en la oficina del doctor Manuel Ramón Morel Cerda, que estaba ahí en la avenida Mella, esquina 16 de agosto. Quien nos cedió la oficina fue Alfredo Parra Beato, abogado que fue fundador del 14 de junio, íntimo amigo de Manolo Tavares, compañero de Manolo. A una comisión del 14 de junio que la integraban Norre Botello, Jimmy Durán, Roberto Duvergé y Juan B. Mejía. Solamente Jimmy está vivo, que ahora es embajador en Portugal. Y yo les informé lo de la conspiración y me dijeron que eso era imposible. Que esos guardias de Trujillo iban a conspirar. Digo, bueno, ustedes no conocen al pueblo dominicano entonces. Y ustedes creen que el pueblo dominicano le da su beneplácito a este gobierno. Entonces, como ya a fin de mes, a fines de septiembre creo que fue, salió un artículo de Luis Señor, un abogado pianista muy popular de Puerto Plata, hablando de Pedro Santana, y yo aproveché eso y escribí 2 trabajos en el Listín Diario que se titulaban Santana, un solo lugar en la historia, y decía que Santana era un entreguista enemigo que había vendido la soberanía y que aquí había gente en el país que querían ver desfilando por las calles de Santo Domingo, haciendo añicos con el taco de sus botas la soberanía nacional que tan precariamente nosotros estábamos manteniendo
por la presión de los Estados Unidos después del derrocamiento de Juan Bosch, que fueron los yanquis los que auspiciaron ese levantamiento. Lo apoyó la iglesia y lo apoyó la oligarquía dominicana. Esa es la verdad histórica. Yo no estoy poniendo ni de más, ni estoy diciendo nada de menos. Bueno, cuando yo escribí eso, don Juan me mandó a decir, con mi compadre ido a destiempo, Manny Espinal, mi íntimo amigo y compañero de nosotros, que era un hombre valiente y serio, que no volviera a escribir jamás sobre eso, en relación con ese tema. Lo que me confirmó a mí entonces que era verdad, que había una conspiración, que Juan Bosch no quería que se tocara eso. Juan Bosch era un hombre tan hábil. Juan Bosch era un hombre tan hábil que nombró a Antonio Martínez Francisco, secretario general del PRD. No era Peña Gómez el secretario general del PRD. Antonio Martínez Francisco, un rico distribuidor de vehículos, de los camiones MAT y de los Jeep, están frente a los Prados, ahí está la Antilla Motors, se llama la compañía, que era un hombre de la embajada de los Estados Unidos, era un servidor de los norteamericanos, y nombró ahí a Martínez Francisco para esconder detrás de ese personaje esa conspiración que había. Y el representante de Juan Bosch aquí en ese movimiento conspirativo era este señor Rafael Molina Ureña, que había sido presidente de la Cámara de Diputados. La gente que le manejaba la conspiración aquí era Rafael Molina Ureña, el ayudante de él, el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita, Emmanuel Imundito Espinal y otra persona que no quiero el nombre, acordarme de él, y un muchacho que se llamaba Carlos Gómez, que fue el primer muerto en la Guerra de Abril. Ahí lo mataron en la 30 de marzo, esquina Trinitaria. Ahí tuvo el cadáver de ese muchacho 7 días, que lo mandé yo a cubrir con arena, porque no se había podido enterrar y después se enterró. Que había sido teniente de la policía, que Juan Bosch decía que tenía unas condiciones políticas extraordinarias. A fines de diciembre llegó Enriquillo de Rosario Ceballos, ahí al edificio del Palacio, a la oficina de Bienvenido Corominas Pepín, Dido Corominas, que era el presidente de la Comisión Política del PRD, fundador de Seguros Pepín, un abogado, contador, hombre muy conocido, y me mandó a buscar Enriquillo de Rosario Ceballos, que está vivo ahora, es embajador nuestro en las Naciones Unidas, hermano de la profesora Marina de Rosario, la pianista, que sacó unas canciones muy bellas. Me dijo, mira la carta que le mandó el profesor. Yo era el secretario de la Asociación Dominicana de Abogados, de ADOMA. Mira la carta que le mandó el profesor a mi hermana Marina. Entonces saluda a Marina y le dice, dile a Enriquillo, le dicen la carta de Juan Bosch, escrita a máquina, dile a Enriquillo que organice el ingreso de 100 profesionales universitarios que sean conocidos al PRD, que eso es importantísimo. Necesitamos el apoyo del sector profesional. Entonces, estamos hablando de 1964. 64, ya finalizando el año, en diciembre. Entonces yo le digo a Enriquillo y a Bienvenido, bueno, eso no es posible, porque la mayoría de la gente, de los profesionales de mi edad, mis contemporáneos, somos catorcistas, no somos PRDistas. Pero vamos a escuchar a otro compañero que es un hombre con experiencia. Y mandé a llamar a Ramón Andrés Blanco Fernández, mi compañero de oficina, fundador del PLD. Nosotros teníamos nuestra oficina al lado de la de Dido Corominas. Y entonces Blanco vino, leyó la carta y dijo, bueno, pero lo que dice Euclides es correcto. A ver, no se pueden, es difícil que se puedan conseguir 100 personas. Y me dijo Enriquillo, ¿y qué podemos hacer? Digo, vamos a hacer 2 concentraciones de profesionales apoyando, censurando al triunvirato, un gobierno corrupto, entreguista, y reclamando el retorno a la constitucionalidad. Y eso fue lo que acordamos. Hicimos la primera manifestación en el Rose Garden de la Cervecería Dominicana, Cervecería Nacional, presidente, allá en la Avenida Sánchez, frente al matadero viejo del Cami. Ahí lo hicimos en los primeros días de enero. Y la segunda, al finalizar enero, después del Día de Duarte, en Santiago.
aquí fueron cerca de 600 profesionales y en Santiago fueron como 700, porque fueron mucha gente del Cibao. Entonces acordamos redactar un documento para hacerlo público, censurándonos, que dice así al final: resuelven, en razón de todo lo expuesto, los profesionales e intelectuales dominicanos suscribientes, hay 4.000 firmas de profesionales universitarios, 4.000 firmas hay. En razón de todo lo expuesto, los profesionales e intelectuales dominicanos suscribientes resuelven llamar a todos los sectores de la nación a consolidar sus esfuerzos en una acción unitaria para obtener el cese del actual estado de cosas mediante el inmediato retorno a un estado de derecho que garantice la superación absoluta de los graves males que aquejan a nuestra infortunada patria. Miren los nombres ahí donde están todos, son páginas. Entonces ustedes oyen toda esa gente hablando disparate y no saben nada de esto, ni vivieron nada de esto. Entonces fíjense la nota que puso aquí. La nota que puso aquí, el que presentó este libro, lo recopiló. Nota aclaratoria. Razones de espacio impiden la publicación de gran número de firmas de profesionales e intelectuales que respaldan este manifiesto. Estas firmas serán publicadas oportunamente. Ese documento dice: comisión redactora del documento, arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita, doctor Francisco Antonio Avelino García, doctor Bolívar Batista del Villar, reunidos en las oficinas facilitadas por el doctor Euclides Gutiérrez Feli, edificio El Palacio, calle El Conde, esquina 19 de marzo. Pero esa es la historia no es hablando. Y eso se publicó, ese documento, que era un apoyo al movimiento constitucionalista, se publicó el 27 de febrero de 1965. Quiere decir que era ya el Caribe, espacio pagado. ...26 de febrero de 1965. Eso fue el día que se le entregó. Se publicó el 27 de febrero de 1965, profesionales e intelectuales dominicanos, al país, un documento dirigido al país. 2 meses antes. 2 meses. El estallido de la revolución. 2 meses antes, en febrero, marzo, y eso estaba preparado. Eso fue un movimiento muy bien organizado, pero, como era lógico, comenzó a conocerse. Los norteamericanos estaban muy en la luna en relación con eso, no pensaban que podía suceder eso. Y en Vietnam también. Adiós, pero seguro que sí, ya estaban en Vietnam. Entonces, ese movimiento fue develado, estaba afuera. Al salir Rafael Fernández Domínguez, pasó a ser jefe del movimiento el coronel Hernando Ramírez. Euclides, pero ¿por qué el movimiento... la guerra en sí ya estalla el 24, no el 25, no el 26? O sea, hay gente que se pregunta, es curiosidad. Estaba programada para iniciarse el 26, que caía lunes. Juan Bosch iba a venir en un avión acompañado de Fernández Domínguez, que ya había cruzado a Puerto Rico. Iban a aterrizar en San Juan de la Maguana, a donde estaba Caunabo Fernández, el hermano de Rafaelito, como comandante, coronel, comandante de la región. Inclusive hicieron un aeropuerto, hicieron una pista donde iba a aterrizar ese avión. Esa pista la hizo un dentista, Gonzalo González Canahuate, que era primer teniente del ejército. Ahí era que iba a aterrizar, pero el movimiento fue develado, los yanquis se lo informaron a Dona, y entonces le dieron los nombres, y Rivera Cuesta, que era el jefe del ejército, recibió órdenes de Dona Reed de apresar al coronel Hernando Ramírez, a Peña Taveri, ese grupo de oficiales y de sargentos que eran mecanógrafos y taquígrafos del Estado Mayor, ahí en el kilómetro 6, donde está la Universidad Pedro Enrique Ureña ahora. Lo que pasa fue que le avisaron, apresaron a Lora Fernández, apresaron se llamaba hermano de Arcadio Ramírez Sánchez, creo que era, y el capitán Novoa Garner, que murió no hace mucho. Murió recientemente.
cuando se lo informaron a Hernando Ramírez le dio órdenes a Peña Tavera. Eso lo relató él en el patio del partido de nosotros, ¿tú no te recuerdas? Una conferencia que dio. Le dio órdenes a Peña Tavera que apresara a Rivera Cuesta y a los oficiales que estaban con él, y ellos fueron y lo apresaron. ¿Tú sabes quién estaba entre el grupo que apresó? Rainirio Cuevas Medrano, que fue guardaespaldas de Juan Bosch toda la vida, era sargento mayor, que se murió. Los hijos están por ahí, son funcionarios diplomáticos. Bueno, entonces lo apresaron y Hernando Ramírez le dijo que llamaran a Peña Gómez, que iba a salir el programa al aire, Tribuna Democrática, a las 1:30 del sábado 24 de abril, y le informara que el Estado Mayor había sido apresado. Peña lo hizo, puso la marsellesa y se fue. Peña no llamó al pueblo a la calle, eso no es verdad. Ahora mismo estaba aquí hace un momento Pujol Manzueta. Ustedes lo vieron, vestido de coronel. Ese llegó a la casa de Leopoldo Espallana Anita, en la Bolívar, esquina Leopoldo Navarro, una casa muy bonita, ahora hay una clínica, una casa donde vivía ahí Leopoldo Espallana Anita. Llegó Pey, vestido de guardia, con una ametralladora Cristóbal en la mano. Y nosotros acabábamos de llegar, Blanco Fernández y yo. Yo tenía un fusil Garand M1 muy bonito, a donde Molina Ureña, que le dijo a Pey en presencia de nosotros, Blanco, a Leopoldo Espallana Anita y yo, vete a Palacio y dile a Hernando Ramírez y a los que están ahí, yo creo que ahí está Camaño, ya Camaño estaba integrado al movimiento hacía tiempo. Dile a Camaño que yo no voy a Palacio hasta que no saquen a Don Arri de ahí. Digo, no, Rafaelito, vamos a cogerlo preso. Vamos a cogerlo preso, no es que se vaya de ahí, vamos a cogerlo preso. Entonces llegó Tony Avelino y nos fuimos al Palacio los tres. Ahí estaba Camaño con una camisa de civil de mangas cortas, al frente de una compañía de soldados, había venido, porque ya Rafaelito lo había integrado al movimiento desde enero, cuando lo dejaron entrar aquí 2 días, inclusive con el consentimiento de la mayoría. La mayoría de los militares no querían que metieran a Camaño, porque Camaño que era muy represivo, era de los cascos blancos. Y Rafaelito dijo, pero pelea, nombre de pelea, y hay que integrarlo. Y entonces lo integraron, y los camañitos peleaban. Yo vi a Luis, el mayor de los Camaños, peleando con Ramfi, el hijo de Trujillo, ahí en la mansioncita, que le rompió la nariz, Luis, a Ramfi, con Trujillo en el balcón parado, viendo allá abajo el pleito. Y los guardias corriendo y Trujillo dijo, déjenlo que peleen, que son hombres. Muchachos de 15 años, peleando a los puños. Le rompió la nariz Luis a Ramfi, que era guapo, Ramfi era valiente, tenía miedo. Bueno, entonces los apresaron, Peña Gómez lo anunció y ya ahí comenzó el movimiento. Y me mandó a mí, desde el Palacio Nacional, cuando Rafaelito llegó ya, Don Arri estaba trancado en una habitación, porque la policía estaba en la calle persiguiendo a la gente, y el jefe de la policía era Desprader, Buellón Desprader, era el jefe de la policía. Y me dijo Rafael, Sí, Desprader Brache. Me dijo Molina, mira Euclides, como tú conoces a gente, ve y dile a Antonio Inver que se mande a retirar a la policía de la calle. ¿Qué digo yo? Ya él se había juramentado como presidente provisional de la República. Rafaelito se juramentó. Había nombrado a Máximo Lobatón, ministro de Interior, a la Jara Burgos, jefe de la seguridad, del DNI, qué sé yo qué. Y entonces cuando yo iba a salir, Pupito Eli Sánchez, que había llegado con Homero Hernández Almanzar, y Jesús María, el sobrino de Homero, que era teniente de la Marina, me dijo, ¿para dónde tú vas? Digo, que Molina Ureña me manda a hablar con Antonio Inver para que recoja a los policías que están en la calle, que están persiguiendo a la gente. Ahí frente al parque, en el Parque Independencia, frente a donde estaba el Partido Social Cristiano y la Farmacia Esmeralda, mató un muchacho, un morenito que nadie sabe quién era, a un capitán de la policía, que comenzó a darle golpe y cogió y le voló arriba el muchacho y le quitó la pistola y ¡pam, pam, pam! Le largó 2 tiros y salió huyendo, largando tiros para atrás. Oigan, el pueblo dominicano no es un pueblo fácil, ¿eh? Eso tiene una razón histórica y una explicación sociológica. Bueno, entonces Pupo me dijo, y Homero, vamos contigo.
porque Pupo y Antonio eran muy buenos amigos. Pupo era jefe de seguridad del gobierno de Juan Bosch, director del DNI. Cuando llegamos a la casa de Antonio, estaba sentado con él ahí Adriano Valdés Hilario, coronel del ejército, que llegó a ministro de las Fuerzas Armadas después. Gente que yo conozco desde niño, mi papá era el instructor de toda esa gente. Y le dije a Antonio, yo vine, Antonio, porque me mandó Rafaelito Molina Ureña a hablar contigo. Yo conocí a Antonio desde que era un niño, no porque él era militar, el que era militar era el hermano que lo mataron, segundo, porque él era el jefe de mecánica diésel del taller de la Cruz de Palo Verde, no es la Cruz de Manzanillo, eso es un disparate, esa era la vieja, las plantaciones guineeras allá del norte. Antonio lo que es mecánico diésel. Y le dije, dice Rafael que recoja la policía que está en la calle. Y esto va a crear un problema muy serio, porque es el ejército que está rebelado. Y viene ahora la aviación a apoyarlo. Y la marina también, porque ya había muchísima gente que habían ingresado a ese movimiento. Y en ese momento comenzó una fragata que estaba ahí frente al Jaragua a cañonear hacia acá, comandada por Rivera Cuesta, Rivera Caminero, que era el jefe de la Marina. Largaron unos cañonazos, ¿no? Y pasaron volando rasante como 6 aviones P-51. Y yo le dije, tirando los cañones, los barcos, le dije a Antonio, ese es el inicio de un acontecimiento sin precedente en la historia de este país. Y en ese momento llegó Luis Amiyama. Saludó, que hay Euclidito, ¿cómo estamos? Ven acá, compadre, que quiero hablar con usted. Y se trancaron en una habitación. Y le dije a Pupo y a Homero, están muertos los dos, Jesús María es el que está vivo, vámonos, aquí no hay nada que hacer. Adriano, no te metas en eso, que tú eres coronel. Y volvimos al palacio, cuando estaban bombardeando ya al Palacio Nacional. Bueno, y ese fue el inicio. Creían que iban a salir huyendo y le salió la gallina, el gallo respondón. Se le tiró el pueblo dominicano a las calles. Que olvidan un personaje bellísimo de esa historia, que fue Luis Lember Peguero, dirigente del PRD, un viejo con un sombrero de ala ancha y una escopeta, que nos decía ahí en el parque, en todos esos sitios. Sí, unos lentes. No. Ese camión que está atravesado en el puente, lo atravesamos Blanco Fernández y yo, ahí, el domingo, después de mediodía. Y Lember decía, adelante, que sea una nueva Numancia, recordando la época de Roma, aquí que no quede piedra sobre piedra. Que yo le dije a Blanco, mira, ahí estaba el teniente Pedro Elías Bisonó, que murió ahí en la cabeza del puente. El comité intermedio de Navarrete lleva el nombre de él. Que nos dijo a nosotros, digo, mira, ahí vienen los guardias del CEFA, y tú sabes, me llamaron quién es el comandante, Chinino. Chinino pelea, Chinino es un león peleando, Chinino Lluveres Montá. Yo lo conocía, que éramos muchachos, somos amigos. Pero él fue el que trajo a toda esa gente a pelear. Trajo a Buchán Javier, que lo hirieron en el pecho, y ahí perdió Ramiro Mato el ojo, un balazo en el ojo, que vino ahí también. Ahí fue que perdió el ojo. Y yo le dije, este es un pueblo que pelea. Y Bisonó nos dijo, váyanse tranquilos, que tienen que pasar por encima de nosotros aquí. Lo mataron a todos, ahí murieron 100 guardias. Ahí, con los cañones, defendiendo, tirándole a los tanques. Y el pueblo le quitó los tanques a la gente, a los guardias. Ahí murieron más de 600 personas, entre guardias y civiles. Hasta mujeres murieron. Profesor, hay un momento de esos, del puente y demás, que es, por un lado, la presión norteamericana, la reunión del alto mando constitucionalista con el embajador. Con el embajador. Y la intervención del pueblo, que prácticamente sirve también de ejemplo. Pero seguro que sí. Al propio mando constitucionalista. Sí, así mismo. Y le dio apoyo. Y entonces apareció Montejarache con los ranas, que eran 80 y pico de hombres. Un soldado con un entrenamiento especial como no lo había tenido nadie nunca. En Santiago, después de la batalla del Matún, el coronel Costa, norteamericano de origen portugués, le preguntó a Camaño que quién eran los ranas en presencia mía. Yo fui el chino Aristi y yo bajamos con él.
Y Francis le dijo, todos los vestidos de negro. Dice, las tropas nuestras los admiran. Le dijo a Camaño en inglés. Las tropas nuestras, las tropas. Ese fue el que le cerró el teléfono a Palmer, que le dijo que no podía irse, que estaba lleno de mujeres el Matún. Le dijo, no, retírese como quiera. Ahí murieron 90 y pico de soldados dominicanos de los que vinieron a atacar. Y Montarache le dijo a Camaño en mi presencia, no te apures, Francis, no te mortifiques, que si cae la noche a cuchillo vamos a salir de aquí. A cuchillo, ¿eh? Oye, ¿cómo eran estos hombres? Por ahí andan ellos, ahí quedan muchos ranas, han muerto muchos. Se trajo ayer o antier, estaba, ¿cómo se llama? El coronel que era el sargento mayor de ellos. Euclides, hay un papel todavía desconocido en la organización del movimiento constitucionalista de abril, que es un papel que lo ejerce don Juan desde Puerto Rico. Juan Bosch era el líder. Es un papel de articulador, de organizador. No, y de dirigente. Aquí no se hacía nada sin que Juan Bosch lo aprobara. Uno lo puede encontrar en sus archivos, y Ascanio conoce bien eso, porque en los archivos de don Juan están las cartas que él les mandaba a cada uno de los dirigentes del PRD, a los amigos. Y además hay que reproducir ese discurso de Juan Bosch desde Puerto Rico, cuando habló muy breve, habló como 7 u 8 minutos, a través de WAPA, Guapa, que fue por la emisora que Camaño habló. Desde la panadería de Goyita, ahí en la Noela, ahí nos metimos nosotros. Y Milongo Soto, el marido de Goyita, el pobre que se murió, fue el que nos dijo, venga, gente aquí. Y entonces llamaron a don Juan Camaño y Hernando Ramírez llamaron a don Juan, ya después de derrotadas las tropas del CEFA en el puente. Que entonces es cuando deciden los norteamericanos intervenir. Que yo se lo dije a Camaño. Digo, esa derrota va a traer la intervención de los Estados Unidos. Bueno, a las 4 de la mañana lo anunció la voz de los Estados Unidos, que desembarcaban un grupo de soldados para proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses, y desembarcaron 42.000 infantes de marina aquí. Bueno, pues lo que decía era eso. Don Juan dijo ese discurso, pueblo dominicano, el gran héroe vivo de la Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle, ha saludado el esfuerzo y la valentía del pueblo dominicano en la lucha por su soberanía y por su integridad. Así comenzó Juan Bosch ese discurso bellísimo, porque de Gaulle iba a reconocer el gobierno de Camaño. Los yanquis, hasta el final yo di una conferencia sobre eso aquí hace muchísimo tiempo. Los yanquis convencieron a Charles de Gaulle, ¿sabes?, de que esperara que iba a haber un arreglo. Porque una decisión, ya Camaño presidente, después que se juramentó, que Bonaparte Godefroy escribió en días pasados sobre eso. Yo menciono a Cabito siempre porque él es un testigo presencial y un actor de esa cuestión, aunque no estoy ahora identificado en términos políticos con él, y lo digo, para que él sepa que yo lo respeto y le respeto su papel. Ya Camaño juramentado, Juan Bosch nombró el gabinete, que lo cogió Cabito, lo iba cogiendo. Héctor Aristi era el que tenía el teléfono, y don Juan le decía los nombres, ¿no? Montejarache, ministro de las Fuerzas Armadas. Rafael Jotin Curi, ministro de Relaciones Exteriores, que estaba ahí también. Rafael Fernández Domínguez, ministro de Interior y Policía. Fulano, tú, Héctor Aristi, ministro de la Presidencia. Fue nombrando todo el gabinete desde Puerto Rico. Y Jotin Curi, que es un mérito que le corresponde a él, después que se efectuó la intervención, desembarcaron las tropas estadounidenses con el apoyo de la OEA, pero había un voto negativo que era el de Bonilla Tile. Bonilla Tile no representaba ningún gobierno, era un canalla político. Ese es el calificativo que levantó la mano para que las tropas intervinieran en el país. Bonilla, eran 13 votos, quiere decir que le faltaba un voto. Y Bonilla Tile, que no era representante de nada en términos históricos. Los militares que gobernaban el Ecuador en ese momento, encabezados por el contraalmirante Castro Gijón, votaron en contra de la intervención y eran militares.
Y cuando Abraham Harriman fue a Venezuela, mandado por Lyndon Johnson, Rómulo Betancourt le dijo, reúnase usted con los militares venezolanos y comunique qué es lo que ustedes quieren. Cuando fue, el general Briceño, que era el ministro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, le dijo, cuando los soldados de Venezuela han salido de su frontera a otros países es para llevar la libertad, no la opresión y el crimen. ¿Ya? Entonces, ese era un movimiento repudiado en América. Bueno, pues Charles de Gaulle iba a reconocerlo y no lo reconoció. Entonces, Houghton Coury, que era un abogado excelente, de primera categoría, apoderó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la crisis dominicana. Quiere decir que esa decisión de Houghton, que la autorizó Juan Bosch, pero la idea fue de Houghton Coury, esa convirtió el caso dominicano en un problema de carácter mundial porque permitió que en el escenario de las Naciones Unidas se enfrentaran los Estados Unidos y el bloque socialista y todo, ¿no? Y los discursos de Fidel, las declaraciones del mundo entero, como calificó Fidel, David del Caribe, este pueblo legendario, veterano de la historia, le dijo Fidel Castro, David del Caribe, que lo vive y yo lo escribo siempre. Es un reconocimiento extraordinario al pueblo dominicano que sirvió de ejemplo a todos esos movimientos militares que vinieron después. Omar Torrijos, Velasco Alvarado, el del Perú, ¿cómo se llama? Chávez, ahora, que fue el último. Bueno, entonces, ese hecho, ¿quién es realmente el héroe de ese hecho? Es el pueblo dominicano. Están los que dieron su vida, que hay que recordarlo, las mujeres y los hombres que dieron su vida luchando en ese momento, pero particularmente a los que asumieron la jefatura del movimiento, militares y civiles, porque, por ejemplo, ahí murió Juan Miguel Román, murió un muchacho que se llamaba Pedro Cadena, sí, valientísimo, a ver, Benjamincito Fría, otro que andaba con un fusil lleno de escarchas de las granadas, ¿no? Estos fueron los que se enfrentaron con el grupo aquí de los rolistas, de Jaime Cruz, Barahona, Pichirilo, eran civiles. A ver, digo, y los militares, desde luego, la más alta expresión, Camaño, y el jefe militar más agresivo, que era Montejarache, con los Rana y todos los demás. Lora Fernández, los que murieron, los otros que van, hay muchísimos que están vivos. El propio grupo del B3. Del B3. Donde estaba Jorge Botello, no, ahí murió Yabio, haitiano. Murió allá arriba en Villa Francisca. Entonces, toda esa gente, el pueblo tiene que tenerlos presentes. Y a Pichirilo, que no, a Pichirilo, no. Sí, no, y además de eso, un personaje además de fama internacional. Pichirilo es el timonel del Granma, el yate que llevó a Fidel y sus compañeros a Cuba. Manolo González, el gallego, a ver, que estaba ahí en San Lázaro. Pero mucha gente, ¿no? Mucha gente valiente. Guillén, ¿tú no te recuerdas? Aquel moreno que en Independencia, esquina Doctor Delgado. Sí, Guillén, sí, ahí estuvo él mucho tiempo. Estaba Pocho Espinosa y todos esos muchachos del 14 de junio que vinieron después, todos se incorporaron. Tan pronto terminó la batalla del Puerto y los del Partido Socialista Popular, el comunicado militar constitucionalista lo redactaron José Israel Cuello, Luis Gómez y Andrúbal Domínguez. Y se lo llevaron a Camaño y Camaño lo aprobó. Ya Camaño convertido en el jefe militar del movimiento. Estábamos en la librería de Fiume Vicini en La Pina, esquina Canela, ahí mismo pegado al Parque Independencia. Después fue que nos trasladamos entonces al edificio Copelo. Miren, yo viajé mucho por todas partes, por Asia, por África, por China, por Rusia, en toda Europa. Conocí personajes importantísimos. Y cuando los dominicanos llegábamos a un sitio, y yo particularmente que iba a dar, yo di un seminario de un día entero en Pekín ante el Estado Mayor del Ejército Chino, donde estaba Peng Dehuai, que era el gran mariscal de China, que había dirigido las tropas chinas en Corea. Esa gente, loco, pueblo pequeñito con apenas 4 o 5 millones de habitantes enfrentándose a los norteamericanos con armas viejas, Cristóbal y cuestiones, y quitándosela a ellos. Ahora, profesor, ¿por qué se encapsula hasta el punto de estar en una zona y llamarse zona constitucionalista? Y se produce
en parte la matanza de San Francisco, vamos a llamarle. Bueno, lo de San Francisco fue una decisión que no había realmente posibilidad. Ahí todos los que murieron fueron catorcitas. En tiempos pasados murió Ibelice Acevedo, que fue una de las sobrevivientes, que era aquella actriz famosa dominicana, que murió en los Estados Unidos. Pero ahí todo el mundo después jugó su papel. De verdad, lo que pasa es que era realmente la nación más poderosa del mundo, todavía lo es. Terminaron arrinconándonos porque ellos creían que nos íbamos a largar los fusiles y íbamos a salir corriendo. Pero después intentaron hacerlo el 15 de junio. Y cuando se dieron cuenta, Palmer se había comprometido, Bruce Palmer, que era el jefe de las tropas norteamericanas, se había comprometido con Lyndon Johnson a tomar la ciudad en 24 horas. Y pasaron 48 y estaban largando tiros ahí arriba con ese tigueraje dominicano peleando, ¿sabes? Con una agresividad increíble. Ellos murieron más de 500 soldados estadounidenses, aquí ellos no lo han dicho nunca. En la batalla de Santa Bárbara, que fue el día 15 ahí, ¿no? A todo lo largo. Ahí murió Orojol. Todo eso, bueno, ahí murió César Gibre, sobrino de Juan Gibre, ¿no? César era teniente del ejército. Esa era la esposa de Miriam Pérez, que después casó con López Balaguer, el pobre. Murió agarrado él y un capitán del ejército de los Estados Unidos, uno frente al otro con la pistola sobada. Se mataron los dos. Ahí. Desde el punto de vista histórico, profesor, ¿cómo se explica el intento de toma del Palacio en el que muere no solo Rafael Tomás, sino Juan Miguel Román, Euclides Morillo, Ilio Capozzi? Ilio Capozzi tenía 66 balazos en el cuerpo. 66 balazos. 66. Y un muchacho se llamaba Juan Jiménez, que era catorcita. Mira, déjame hacerte este significativo, esta cita, ¿no? De algo real. Entre el comandante de esa zona, ¿no? Ahí baja de Santa Bárbara, era el coronel Quiró Pérez, que yo mencioné ahorita, estaba ahí en ese grupo, que era teniente. Está enfermo, está muy enfermo, está vivo, está enfermo. Que tenía aquí en el lado derecho el escudo de la escuela de Panamá, de la escuela de los Estados Unidos de Panamá, que cuando lo cogieron preso, cayó preso en el fragor de la batalla. Ahí murieron se calcula que ahí murieron entre 150 o 200 soldados estadounidenses, porque ellos no conocían esos callejones. Como dijo Héctor Lachapelle, le vamos a hacer la guerra de callejones. Ellos saben mucho de guerra de guerrilla, de guerra de tropas, pero la de los callejones no la saben. Bueno, y ahí acabaron con los norteamericanos. Y cogieron a Quiró Pérez, cayó preso en las tropas norteamericanas. Y cuando le vieron el símbolo, ¿no?, de la señal, le hacían el saludo. Eso es un signo de autoridad y de Comando Sur de los Estados Unidos. Entonces trajeron a un puertorriqueño, a un coronel de origen puertorriqueño, que hablaba español perfectamente, que saludó a Quiró y le dijo: ¿y cómo es posible que un hombre con ese escudo ahí esté junto con los comunistas peleando contra el ejército de los Estados Unidos? Quiró le dijo: porque yo no estoy junto con los comunistas, yo estoy con el pueblo dominicano defendiendo su soberanía, que hay que respetarla. Y al otro día nos los entregaron. Fuimos Héctor Lachapelle y yo a recibirlo, nos mandó Camaño a recibirlo. Quiere decir que es una cuestión. Y a mí me dijo un oficial del ejército de los Estados Unidos, que estuvo aquí, me dice: ustedes hicieron lo correcto, defender la soberanía de su país. Y todavía estamos asombrados del valor del pueblo dominicano. Ellos respetan al pueblo dominicano. Eso me reía mucho. Y un día con Rico Carti, que me dijo que tenía razón, era yo. Ese fue a los puños con Han Aaron en un avión, que era de un personaje, y el Rico, que es un león, le cayó a trompar, porque lo estaba molestando a otro muchacho dominicano y le cogió algo. Han Aaron, que los negros norteamericanos no quieren saber de nosotros. Y más si somos quemados, no quieren saber. Entonces, ese hecho realmente fue un hecho extraordinario, que todavía hoy... ¿Te refieres al asalto o al intento de asalto? No, el del asalto fue una decisión. Mira, yo voy a relatar por primera vez lo que pasó. Eso fue una decisión que impuso Rafael Fernández Domínguez cuando llegó. Porque ahora tú ya una vez oí la gente del PSD hablando disparate, pero Rafael vino en un avión, ¿y por qué
Juan Bosch no pudo venir. Rafael Fernández Domínguez vino en el avión, en el Fuerza Aérea número 1 de los Estados Unidos, mandado por Juan Bosch, y lo acompañó Enrique Herrera Marín, coronel, jefe de la seguridad del ejército del Estado español, que fue fundador y uno de los maestros de la Academia Militar Batalla de las Carreras. Y vino con él, que era el jefe del Consejo Nacional de Seguridad, que le costó el cargo, ¿cómo era que se llamaba? Que hablaba español. Bueno, el que vino, que estaba representando a Johnson, porque se llegó a un acuerdo en Puerto Rico. Antonio Guzmán, presidente, ese mismo gabinete de Camaño y la gobernación del PRD para llamar a elecciones. No fue que fue Antonio Guzmán que se negó, eso es mentira. Lo que pasa es que el jefe de los halcones de allá, que era el subsecretario de Estado, cuando llegaron al país, yo era viceministro de Interior y Policía, Rafaelito era el ministro. Ya a las 2 horas de estar aquí, ya estaba con un uniforme verde olivo, con una ametralladora, con una pistola. Le digo, Rafaelito, tú tienes que sentarte conmigo para yo explicarte, porque hemos organizado una policía militar, constitucionalista, estamos haciendo esto. Me dijo, óyeme muchacho, el político eres tú. Yo no tengo vergüenza para verle la cara al pueblo si no peleo. Bueno, entonces, en combinación con los 14, el jefe militar del 14 de junio era Juan Miguel Román, y el segundo de Juan Miguel era Euclides Morillo. De común acuerdo con los 14 y con Montes Arache y los Ranas, decidieron asaltar el palacio. Y yo le dije a Lora Fernández, Lora, y a Núñez Noguera, que está vivo, dime una cosa, ¿qué objetivo tiene el palacio? ¿Vamos a podernos ahí, con los norteamericanos ahí? Me dice, bueno, lo que pasa es que yo no tengo autoridad para darle órdenes a Rafaelito, eran primos hermanos. Lora Fernández y Rafael Fernández Domínguez eran primos hermanos. Lora era el jefe del Estado Mayor del Ejército Constitucionalista, pero yo no tengo autoridad. Bueno, murieron. Sin embargo, Montes Arache no participa en el asalto. No, él estaba en las afueras, él no participó en el hecho, pero él estaba en las afueras con los Ranas. A Capozzi lo matan dentro del parque, dentro del patio del palacio, adentro. Bueno, en Londres le dije yo a Camaño, en 1966, yo venía de China y fui a Londres a ver a Francia, porque iban a hacer las elecciones ya en mayo, el 30 de mayo. Y le dije a Francis, tuvimos casi como hasta las 3 de la mañana jugando con unos carritos que le había comprado a los hijos, esos que son militares, que son mayores y coroneles. Le dije, Francis, siempre he tenido la idea. Francis no me decía Euclides ni Euclidito, Tiguerito. Desde que yo era un niño me decía Tiguerito. El compañero mío era su hermano Emerson Camaño de Ño, que se suicidó. Y me decía Tiguerito. Me dijo, mira, ¿cuál es la razón que tú permitiste ese suicidio de asaltar el palacio? Políticamente no tenía ningún objetivo. Nosotros no podíamos establecernos ahí. Se queda mirando. Me dice, mira, Tiguerito, el político entre tú y yo eres tú, que sabes mucho. Coño, yo era ahí un usurpador. El jefe de ese movimiento era Rafaelito Fernández Domínguez. Fíjate qué expresión de honestidad. Pero ¿cómo le decía yo que no hiciera eso? Bueno, se perdió Rafaelito. Se perdió Camaño, a quien Juan Bosch mandó a decirle a Cuba, con Joselín Rodríguez Conde, que está vivo, abogado, que saliera de Cuba, que no había posibilidades de esa expedición aquí. Que saliera, que los Estados Unidos y Rusia habían llegado a un acuerdo. Estados Unidos no atacaría a Cuba, pero Cuba no le daría apoyo a ningún movimiento insurreccional en América. Pero le dio apoyo a un movimiento insurreccional en África, en Angola. En Angola había 42.000 soldados cubanos peleando, todos oscuros, no habían blancos, muy pocos blancos, con aviones, MiG y todo eso. ¿Cuánto se gastó en la guerra de Cuba
en Angola, 300 mil millones de dólares. ¿Quién lo pagó? Los yanquis. ¿Saben quién fue que lo pagó? Fueron los pueblos árabes que dieron ese dinero. En Cuba había dinero de 300 mil millones de dólares para costear una guerra en África. Este dinero lo dieron Irak, Libia, Siria, todos esos países ricos en petróleo. Bueno, y esa es la realidad. Nosotros estamos en la historia universal. 50 años, Euclides, 50 años de la después Revolución de la Abril. Revolución de ¿Qué Abril? podemos decir que debemos a ese hecho? ¿Cómo explicarles a los jóvenes de hoy que valió la pena ese esfuerzo? Sí, valió la pena porque el pueblo dominicano se dio a respetar. Se dio a respetar. Y los primeros que lo saben son los yanquis. Tú lo sabes mejor que yo, tal vez yo no quiero decirlo, como dice mucho. El único dirigente del partido que da declaraciones contra los yanquis soy yo. Siempre le he dado. Porque a ellos hay que decirle las cosas mal hechas. Yo estuve 35 años sin entrar a los Estados Unidos porque era un enemigo de la seguridad del Estado. Nunca había roto un vaso, nunca había ido a los Estados Unidos. Entonces no podía entrar. Entonces ese hecho, ese episodio, que yo lo llamo la epopeya incompleta, porque la gran epopeya del pueblo dominicano fue la guerra de la Restauración contra una nación poderosa, un pueblo pequeño con apenas 250.000 habitantes, peleando a machete, descalzo. Yo tengo un libro que lo voy a publicar ahora que se llama La Escuela Militar Dominicana y Máximo Gómez. El único pueblo en América que ha peleado 6 veces en su territorio desde la génesis de su nacimiento es el pueblo dominicano. Y eso era lo que los yanquis no sabían. Lo saben ahora porque han comprado mis libros, digo yo, que me lo dicen ellos mismos. No sabían que este pueblo tenía esa tradición de lucha. Pero ustedes no se dan cuenta que los muchachos con una escopetica chigón de esas que se bajan con la policía a los tiros. Profesor, el profesor Juan Bosch hizo todo lo posible por evitar un baño de sangre en el país, desde el principio mismo de su retorno. De hecho, la reacción inmediata al golpe es la de alguien que sabe que no está en condiciones de responder. Ese momento no. Y evitar el baño de sangre. Francis Camaño denuncia, una de las primeras denuncias al mundo, es la denuncia de que los norteamericanos estaban bombardeando a mansalva al pueblo. Wessing, primero Wessing. Primero Wessing, después ellos. Y después ellos. Wessing sí, con una minoría, porque la mayoría de la oficialidad que estaba allá no quería, no quería hacer eso. No quería hacer eso. Pero aconteció, y sin embargo, habría que destacar que seguía teniendo claro don Juan, no solo su amor incondicional al pueblo dominicano, sino el hecho de que actuaba como un demócrata, sí, que no quería conducir a las masas o al pueblo dominicano a una inmolación o a ningún tipo de sacrificio. Juan Bosch era un hombre muy noble, con mucha autoridad moral y con un valor cívico extraordinario. Por eso yo me río de lo que dicen, no, que Juan Bosch no quería gobernar, que Juan Bosch no quería, pero tan loco, eso es una falta de respeto. Se irrespeta el que hace esos calificativos de Juan Bosch, el que dice esos calificativos. Óyeme, Juan Bosch está condecorado por Cuba, por Venezuela, por Francia, por los países. Los cubanos tienen dos condecoraciones, la José Martí y la Félix Varela, que no se la dan a nadie. Juan Bosch la tiene las dos. Los venezolanos le dieron la Simón Bolívar. Los franceses le dieron la gran medalla de Cosa, de la Legión de Honor francesa. Tiene condecoraciones del mundo entero. Hoy, ¿cómo va a ser un hombre reconocido? No solamente por su obra literaria, que es extraordinaria, sino por su vocación, la seriedad. Juan Bosch presidió el tribunal Bertrand Russell, en plena guerra de Vietnam, fue a presidir el tribunal Bertrand Russell. Yo dije, cuando lo despedimos, su muerte, que él era el presidente moral eterno del pueblo dominicano. Ese es el título que realmente le corresponde a Juan Bosch. Y en la historia, Francisco Alberto Camaño Eño, a quien don Juan le llamaba Francis. Francis, bueno. Y le escribe una carta que también tiene por ahí hay gente que vive hablando tanta pendejada por las radios, sobre todo por la mañana. Que Francis es héroe. Francis no es héroe, Francis es un prócer de la República. La prosperidad se adquiere en la lucha por la soberanía y por la independencia de los pueblos. Los héroes son los de las guerras civiles,
¿no? Por ejemplo, las Mirabal son heroínas nacionales. Manolo Tavares, los que vinieron en las expediciones de junio del 59, del 48, los que con él murieron después, Manolo Tavares, son héroes del pueblo. Héroes y mártires de la nación dominicana. Pero Francis Fernández Domínguez, Jorge Botello, que se murió, todos los que murieron, Lora Fernández, que murió en el Matún, en Santiago, son próceres de la República. Y ustedes hacen muy bien en hacer este tipo de programas para ilustrar a través de estas frecuencias que son del pueblo dominicano, que de aquí salieron como 10 emisoras, por ahí quién sabe por dónde andan. Gracias, Euclides. No, gracias por a ustedes. Este testimonio tan interesante que nos acabas de regalar a propósito del 50 aniversario de la Revolución de Abril de 1965.